año ha transcurrido de la histórica elección del 1 de julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República con más de 30 puntos de ventaja sobre su más cercano rival. Desde el día siguiente de su victoria, López Obrador ha marcado su estilo personal en el proceso de transición y en los primeros meses de su gobierno, con sensacionales anuncios, decisiones polémicas y un estilo desenfadado que rompió los estereotipos de los presidentes de México. Efectivamente, se cumple un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El presidente lo celebró con un mensaje y luego una verbena, y nosotros con una mesa de análisis aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Armando Zacarías Castillo. Él es el jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Armando, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Jesús Casillas Romero, ex senador del PRI. Jesús, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludo a Armando, a Gilberto, a Hugo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hugo Rodríguez Díaz, presidente de Morena en Jalisco. Hugo, bienvenido. Saludo a todos. Gracias, Carlos. Y Gilberto Pérez Castillo, analista político. Gilberto, bienvenido. Gracias, Carlos. Una primera reflexión, Armando, a este año, un año de la elección aquella. Bueno, ha habido un cambio estructural en la mecánica de funcionamiento del Poder Ejecutivo y muy particularmente de la presidencia en este nuevo régimen, y quizás uno de los elementos importantes sea la recuperación de un mecanismo de comunicación política que se ha establecido como en ningún régimen se había establecido. Y precisamente este proyecto de mensaje que realizó el presidente de la República entraría dentro de este esquema de comunicación política. Ahora, hay un asunto interesante que habría que subrayar, es el hecho de que cuando se realizó este mensaje se presentó como informe de actividades del presidente de la República. Este informe de actividades está perfectamente establecido en el artículo 69 constitucional, quinto y séptimo de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en la que se establece los momentos en que el presidente rinde cuentas a la nación a través de los órganos legislativos. Esto no ocurrió de esta manera, con lo que se genera una fuerte confusión respecto a qué fue lo que tuvimos el día 1 de julio. Y fue un evento de carácter político. Ese evento de carácter político habría que analizarlo en detalle para entender si se trata de un evento de carácter político de la Presidencia de la República o de un partido político, porque lo que se estaba conmemorando en ese momento era un año del triunfo electoral. Y no un año de gobierno. Y no un año de gobierno, ni tampoco eran 6 años de gobierno. Entonces, esos son los factores que en un momento dado suscitan una serie de temas que requieren ser elucidados, pero por otro lado, la información que se estableció, como en pocas ocasiones, no se había realizado un ejercicio de esta naturaleza en una presidencia de la República. Muy bien. Jesús Casillas Romero. Bueno, efectivamente lo que pudimos observar días pasados fue un evento del presidente, orador único, en el que solamente se escucharon los números y las cifras y los logros de acuerdo a lo que ya ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente, sus otros datos, porque en la población lo que hemos observado es un gran retroceso en temas fundamentales como es la seguridad pública, como es la generación de empleo, como es un menoscabo muy importante a la educación de calidad que todos los padres de familia estamos esperando para nuestros hijos, donde vemos un presidente de la República invasivo en el que pues es omnipotente, ahí no hay secretarios, ahí no hay funcionarios, ahí es la palabra del presidente. Yo creo que desde el inicio, y yo creo que este evento que, si bien es cierto, no está contemplado de acuerdo a los cánones institucionales y legales, como ya lo dijo Armando, pues yo considero que sí es correcto, porque hay que recordar que el presidente actual pues estaba ávido de gobernar, inclusive antes de asumir la propia presidencia.
Hay que recordar que convocó aquellas consultas a través de un partido político que, pues, con un claro menoscabo y respeto a las instituciones como el Instituto Federal Electoral, en el que se hicieron estas consultas al margen de la ley para temas fundamentales como es la cancelación de una de las obras más emblemáticas de este país, como es el aeropuerto de la Ciudad de México, decisiones que se tomaron desde antes y que prácticamente pues, empezó a gobernar desde julio, efectivamente, con decisiones que, queramos o no, pues han venido a traer un menoscabo en las familias. ¿Quieres decir tú que se empezó a gobernar desde el día de la elección? Efectivamente. Día siguiente, entonces este fue un informe de gobierno. Yo considero que sí, con cifras que solamente el presidente tiene, porque bueno, hay que recordar que el presidente, ya lo dijo en días pasados, no se necesita para él mucha ciencia para gobernar, lo que quiere decir que no necesita de asesores, no necesita de expertos, no necesita de estudiosos en cada una de las materias que requiere el desarrollo de la administración pública federal y que sin duda pues es nada más la palabra del presidente. Hugo Rodríguez Díaz, un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en una frase, el comportamiento del presidente personalmente. Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer, y mucho menos todas las expresiones que estamos escuchando. A un año del triunfo de Andrés Manuel en la presidencia de la República, creemos que podemos resumir que está prohibido el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, como el antiguo régimen. Se ha quitado, como todo el mundo lo sabe, de primera intención, las pensiones a expresidentes, cosas que le duelen a la gente, hablando lo práctico. El robo del combustible, la disminución en cantidades impresionantes que nunca se habían conocido, 54,000 millones de pesos. La corrupción y fraude electoral son reclasificados, ese es un gran triunfo y ahora son considerados delitos graves. Además de la cancelación de la donación de los impuestos a influyentes, que aún los que pagaban por la puerta de atrás se lo regresaban. Todo eso es un marco que hace una diferencia que a mí me dice lo que con la frase que inicié el diálogo. Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer y nos quedan 5 años más. Muy bien, sería tu primera intervención. Gilberto Pérez Castillo. Mira, yo creo que no hay que perder de vista las cosas que tienen que ver con las formas. A veces en este país y en el análisis nos ganan mucho más las formas que el fondo y nos ganan las intenciones a los resultados. Un gobierno simple y sencillamente se le puede calificar y se le puede evaluar por resultados. No por intenciones, no por frases elocuentes como la que acaba de repetir aquí Hugo, no por intenciones, no por echamos a andar un programa, hoy iniciamos esto. Son los resultados los que al final de cuentas son los que dicen si un gobierno está o no está funcionando, ¿no? No perdamos de vista que este país votó por alguien que le ofreció un cambio por asuntos fundamentales, un problema de inseguridad terrible, un problema de pobreza terrible, un problema de injusticia terrible, ¿sí? Y un problema de corrupción insoportable, ¿no? Fíjate nada más en cuáles de estos rubros hemos avanzado, ¿no? O sea, la economía está prácticamente paralizada, el empleo se está deteniendo, por lo menos ya tuvimos una disminución en comparación con otros años. El presidente tuvo un rasgo de humildad en el evento multitudinario del Zócalo al decir, mintiendo, que los índices de inseguridad estaban igual que en los regímenes anteriores. No, están arriba, pero ahí tuvo una humildad por lo menos de decir, estamos igual. No, están arriba. Y obviamente este asunto de repartir programas sociales que pareciera como que los está inventando. Este país tiene más de 30 años repartiendo dinero y después de 30 años está plenamente demostrado que son un fracaso. Estamos repitiendo, nada más le cambiamos de nombre, ¿no? Un día se llamaron Solidaridad, otro día se llamaron Prospera, otro día se llamaron Progresa y hoy el presidente le pone sus propios nombres, pero es la repetición de algo que ya se venía dando durante décadas y que ha demostrado un fracaso terrible, ¿no? En este contexto,
Bueno, pues los 7 años del presidente, los números son los que lo dicen, pues ha sido un fracaso. ¿Por qué? Los 7 meses. 7 meses, perdón. Porque tú puedes decir, recibí el país muy mal. Yo nomás les pregunto a los que están en esta mesa, que no son nada jóvenes, ¿qué presidente ha recibido el país en buenas condiciones? Vámonos de no mucho para acá. Miguel de la Madrid recibió un país en desastre después de López Portillo. Le entregó un país medio parchado a Salinas de Gortari que apenas funcionaba. Salinas trató de echarlo más o menos a andar, pero al final le fallaron las cosas y le entregó a Zedillo un país, como decían, colgado de alfileres, y los alfileres se quitaron. Zedillo medio trató de arreglar las cosas, le entregó a Fox un país con muchas dificultades. Fox se lo entrega a Calderón muy comprometido y Calderón se lo entrega a Peña Nieto muy comprometido. O sea, ¿qué país ha recibido? ¿Qué presidente ha recibido el país en buenas condiciones como para que el presidente se haga la víctima, que es el único que lo ha recibido mal? Pero para eso te lo entregan, para que lo mejores. Te lo entregan para que haga las cosas mejor. Y los indicadores hoy lo que nos dicen es que el país en 7 meses va peor que como está. Insisto, no se puede medir a un presidente por frases elocuentes, por buenas intenciones. Lo único con lo que se puede medir un gobierno son con resultados tangibles. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Estamos analizando un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entre las decisiones polémicas de Andrés Manuel López Obrador, destaca la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el cual tenía un avance del 33%. El argumento del presidente fue que tras la obra se escondía una gigantesca maraña de corrupción. En su lugar, el gobierno federal anunció la construcción de un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía que costará más de 78,000 millones de pesos. Un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Armando Zacarías, de este año que ha transcurrido, mencionaba Jesús Casillas que empezó a gobernarse prácticamente un día después de la elección y se desdibujó el anterior presidente. Por eso, él insiste que fue un informe de gobierno. Bueno, sí, es un informe de actividades en la que hay una combinación de dos aspectos. Uno, el partido político y otro, la figura presidencial, que no la asume sino hasta el 1 de diciembre. Entonces, bajo la perspectiva de partido político, que es un partido bastante joven, que ha tenido que comenzar a consolidarse dentro de esta perspectiva de ejercicio del gobierno, lo hemos encontrado desde los primeros momentos en los que entró esta nueva mayoría en el Congreso de la Unión con la licencia que pide el gobernador de Chiapas para ausentarse, la autorización que da Martí Batres, luego el conflicto que se genera con Ricardo Monreal, etcétera. Hay una curva de aprendizaje bastante importante que valdría la pena tomarla en cuenta en la dimensión en la que está, más que hablar de acciones de gobierno propiamente dichas. Entonces, básicamente los primeros años presidenciales, tomando las referencias que ha dado Gilberto, los presidentes se toman el tiempo para comenzar a estructurar los mecanismos y las políticas institucionales de gobierno. En este momento no ha habido ese tiempo debido a esa gran actividad de comunicación. Esa gran actividad de comunicación que arranca al día siguiente de la toma de protesta como presidente, al comenzar su primera conferencia matutina, el presidente de la República, cambia mucho todo el esquema que ha habido, y entonces que ha habido de regímenes anteriores. Y entonces ahí hay una diferenciación y confusión en lo que se refiere a las declaraciones que ha hecho el presidente.
a las declaraciones que ha hecho el presidente en esas conferencias matutinas no se han terminado de convertir en políticas institucionales que reconozca toda la estructura como la política institucional. Por ejemplo, el tema de la austeridad. El tema de la austeridad se tomó bajo la perspectiva de esas conferencias en la mañana, pero no necesariamente había o se generaba o se gestaba dentro de una estructura de política institucional que reconociesen todas las instancias de gobierno. Eso genera confusiones y eso ha generado una gran dificultad en el lanzamiento de las políticas que debería lanzar el gobierno, y esa adecuación pues es una adecuación que se llama curva de aprendizaje, y que si bien desde acciones como las de Texcoco o las del Tren Maya que se tomaron antes de la toma de protesta, constituyeron actos políticos de gran peso, pero no podemos considerarlos como actos de gobierno. Dice Armando Zacarías Jesús Casillas que hay una curva de aprendizaje, pero el presidente dice que ya cumplió 78 de sus 100 propuestas de campaña. Son otros datos, son los datos que él tiene, otros datos, hay que recordar que es su palabra favorita. Yo creo que más que una curva de aprendizaje, lo que vemos a un presidente de la República empeñado en imponer sus posiciones. Porque hay que recordar que López Obrador no es nuevo en la actividad política, fue jefe de gobierno del Distrito Federal, ha estado en campaña prácticamente 20 años, y creo que durante todo ese tiempo pues ha tenido la oportunidad de tener una visión muy completa de las circunstancias del país, y a partir de ahí él hizo una propuesta que pues en muchos de los casos ha sido incongruente. Y voy a retomar lo que dijo aquí Hugo. Hugo dice que lo que le duele a la ciudadanía es la corrupción. Yo creo que más le duele es la inseguridad. Nada más los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que es una instancia del gobierno, reconoce que de diciembre del 18 a mayo del 19 se generaron 14.505 homicidios dolosos, comparados con diciembre. En el primer semestre de Enrique Peña Nieto, de diciembre del 12 a mayo del 13, fueron 9.491, es decir, 52% de incremento en homicidios dolosos. Si tomamos en consideración que hay una cifra ahí una cifra que no se contabiliza porque no hay manera, que según las organizaciones de la sociedad civil son alrededor del 20%, estamos hablando de un problema grave que ese sí lastima a la sociedad. Hablaba Hugo de que se había combatido el robo de combustible, el huachicol. Bueno, yo nomás quiero que me digan una sola persona detenida. Digo, nada más lo vimos, que ya se acabó porque lo dijo el presidente. Inclusive, nosotros en Jalisco sufrimos el desabasto durante un tiempo considerable de combustible, porque se estaba atacando el robo de combustible, y por otro lado vimos cómo de manera cínica allá en el estado de Hidalgo se estaba robando el combustible en presencia del ejército, y que dijo el presidente, no los vamos a reprimir, no hagan nada, y hubo una tragedia que trajo como consecuencia más de 150 muertos. Por lo que tiene que ver con la congruencia. El presidente de la República se cansó de decir que no era conveniente que los militares estuviesen patrullando las calles. Lo dijo en reiteradas ocasiones que no lo iba a permitir, fue una bandera de campaña. Yo nada más quiero comentar que, y a mí me tocó, porque me tocó aprobar la Ley de Seguridad Interior, que es pues una ley light, muy light, comparada con la Guardia Nacional, que son, a mí ya me tocó verlos ayer, son patrullas con soldados y con metralletas y con son los militares, en la calle. Lo que se oponía, y digo, de alguna manera los grupos parlamentarios en un tema tan sensible como es la seguridad no escatimaron en apoyarla, pero me refiero que la congruencia de decir una cosa y hacer otra. Bueno, se había aventurado a decir que en temas de inseguridad iba a llamar hasta el Papa, ¿no? Y ahí están los números. Y esos son los números, lo decía Gilberto, los resultados. Y ahorita hablamos del tema de empleo, y ahorita hablamos del crecimiento económico, y ahorita hablamos de otros temas que habrá que decir con números, no que los esté inventando yo. Hugo Rodríguez. No, yo creo que aquí vamos a utilizar las propias palabras del presidente en muchas ocasiones. Yo creo que se deben de serenar. Serénse, amigo Jesús Casillas. Definitivamente
hay un 25% de anti-López Obradorismo en el país y con ese vamos a transitar todo el sexenio. Entonces, ellos están ubicados en ese 25%. Pero el 75% de la población tiene la certeza que, como sea, hay un cambio total en el procedimiento del gobierno. Fundamentalmente la corrupción. Y entramos a los temas, si quieren, fuertes. Adelante, Hugo. El presidente de la República, hoy en día, estimado ex senador, ya no es parte del problema. Como usted lo quiera ver, con todos sus defectos y cualidades, el presidente de la República hoy es parte de la solución. Históricamente, por muchos años, todo mundo sabe que el narcotráfico y los grandes negocios se manejaban desde la presidencia de la República y los asesinatos políticos que enlutaron a este país desde el Estado Mayor Presidencial. Todo eso ya cambió. Y los grandes corruptos que ponen sobre la mesa negocio tras negocio en este país desde hace 30 años, son los mismos, ligados al periodismo, ligados a las televisoras, ligados a todos lados. Les guste o no les guste, digan lo que digan. Vamos hacia una transformación un año después de régimen, no en un cambio político. Y curiosamente, hasta el propio partido van a perder. Gilberto Pérez Castillo. Voy a tratar de serenarme de acuerdo a la recomendación de Hugo, ¿no? Y sobre todo porque es difícil perder la tranquilidad cuando alguien como Hugo, pues nada más repite lo que su gran líder les dice que repita, ¿no? Y sin argumentos, sin números, sin nada. Mira, eso de que ya no hay corrupción desde la presidencia, a Hugo se le olvida que el presidente ordenó la compra directa de pipas. Eso es corrupción, le guste o no le guste a Hugo. Las asignaciones directas del gobierno son corrupción, le guste o no le guste a Hugo, y el presidente es parte del problema. También se le olvida a Hugo que simularon una investigación de un funcionario de Pemex que está ligado y documentado con la famosa estafa maestra, y el contralor, empleado del presidente, resolvió que ese funcionario, hoy santificado porque se pasó a la cuarta transformación, es inocente. Pero lo mismo acaba de pasar con el gobernador Manuel Velasco, lo acaban de exonerar de otro fraude documentado, de desvío de dinero, y nada más y nada menos que para programas que iban enfocados a mujeres jefas de familia. Y el contralor, empleado del presidente, acaba de exonerar al exgobernador Manuel Velasco porque ahora es aliado del presidente. Suena bien bonito eso, ¿no? El presidente está combatiendo la corrupción. Pero además, esta parte donde dice Hugo que hay un gran cambio de régimen, pues yo nomás le quiero recordar a Hugo, porque está repitiendo las frases de su gran líder, pues que en el evento del Zócalo, yo ya vi a un López Obrador hablando de qué tal y si nos ganan las elecciones que vienen. Ya empezó a hablar de que qué tal si vuelve el neoliberalismo a ganar las elecciones, como que no está tan seguro su presidente, porque ya por primera vez empieza a hablar de que hay que prepararnos por si nos vuelven a ganar y que no nos van a revertir. Mira, Hugo, la corrupción no se combate por decreto ni por ganas, se combate con institucionalidad, cosa que tu presidente está desbaratando. Va en contra del INAI, va en contra de la Auditoría Superior, va en contra del Tribunal Administrativo. La corrupción en todos los países donde han avanzado se combate con institucionalidad, no con la decisión de una sola persona, donde decide tú sí eres corrupto, tú no, tú sí, tú no. Y por otro lado, el cambio de régimen, qué bonito suena, ¿no? O sea, ya porque el presidente dijo hoy se acaba el neoliberalismo, no va a volver a haber neoliberalismo. O sea, ¿cree el presidente de veras que una sola voz de él va a hacer que un régimen económico no regrese a México simplemente porque él lo decreta? Y con todo respeto, Hugo, y ojalá también se serenen, no están cambiando el país, no se engañen. Las formas no son el fondo, las formas no son cambios institucionales, están haciendo un gobierno de maquillaje.
no de cambio de régimen. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. Un ejemplo del estilo personal del presidente López Obrador tiene que ver con su constante referencia al pueblo como eje de todas sus decisiones. Por eso anunció la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo mediante el cual se pretende subastar vehículos, aviones o aquellas unidades que el presidente consideró lujos. Pero el citado instituto nunca fue creado y quien se encarga de realizar dichas ventas es el Sistema de Adquisición y Enajenación de Bienes SAE, pero con carácter de instituto. Un año del triunfo de López Obrador, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Armando Zacarías, ¿tú percibes que hay un 25% de anti-López Obrador y un 75% a favor, como dice Hugo? Bueno, las cifras electorales son que el 53% correspondió al triunfo de la coalición y la alianza que tuvo Morena con otros partidos, y el resto no son votos en favor de Morena, y pero eso Que cambia. aumentó el respaldo popular, según lo que dice Hugo. De acuerdo con las últimas mediciones que realizó Consulta Mitofsky, que en estos días han publicado, el momento en el que mejor expectativa hubo respecto del régimen de López Obrador fue cuando llegaron a un 82-83%, justamente después de las actividades del huachicoleo. Sin embargo, en semanas recientes, posteriores a dos actividades, que no hay que olvidar el contexto en el que se da este informe, dos circunstancias no nacionales, como fue el Tratado de Libre Comercio y los acuerdos migratorios con el gobierno de los Estados Unidos, los acuerdos arancelarios con el gobierno de los Estados Unidos, generaron muchas dudas ciudadanas, y en ese momento esas expectativas del 84% bajaron a un 62 y 61%, que es el tope con el que ha estado en los últimos días. Yo creo que habrá un ligero repunte después de este informe, pero estamos hablando de percepciones que en este momento se tienen de proyectos que no están concluidos. No está concluido ni la cancelación de Texcoco, ni el avance de Santa Lucía, ni los otros demás proyectos, porque se requiere el tiempo de su establecimiento para que la ciudadanía pueda ver los resultados que efectivamente cada uno de los proyectos que se han establecido tengan un determinado sentido. Entonces, ha habido una disminución, y la gran alarma que se ha establecido dentro del equipo de análisis y de proyección electoral es la caída de esos 20 puntos. Estar en 61 o 62 puntos de aceptación es un número verdaderamente altísimo. Es muy alta la aceptación, tampoco es el 75%, pero es una aceptación bastante alta, que está sujeta a una medición de una percepción que los ciudadanos tengan. La misma empresa, la empresa GEAISA, estableció dentro de unos parámetros de evaluación en la ciudadanía si pensaban que el gobierno presente iba a tener un buen desempeño en la economía del país, y un alto índice de respuestas fue: no sabemos cuál va a ser el resultado de la economía, pero yo voy a recibir a través de los diferentes proyectos de ayudas asistenciales, como el de los jóvenes, como el de los adultos, como el de los incapacitados, etcétera, van a recibir una determinada cantidad. Entonces, allí es importante que se consoliden los proyectos que ha establecido el gobierno para comenzar a ver las evaluaciones que la ciudadanía haga de cualquier gobierno. No hay que olvidar, Vicente Fox comenzó justamente con una expectativa muy alta, porque era el primer presidente que en ese momento cambiaba toda la estructura presidencial que había tenido México hasta ese momento. Y que también dijo que iba a cambiar el régimen, ¿no?
Y también dijo que iba a cambiar el régimen, lo que han dicho todos los presidentes posteriores, ¿no? Claro. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo en este momento son percepciones. Las evaluaciones vendrán hasta dentro de un año. Muy bien, Jesús Casillas. Bueno, yo nada más para completar la información que acaba de comentar Armando. El grado de aceptación, que está del orden del 61%, es similar al que tuvo Enrique Peña Nieto, que anduvo por el orden del 58, 59% de aceptación en el primer año, 63 que tuvo Vicente Fox, 61 que tuvo Felipe Calderón. Es decir, es más o menos similar, con la diferencia que efectivamente traía los 80 y tantos % de aceptación hace apenas 6 meses, lo que quiere decir que tuvo una disminución de aceptación del 17%. Si seguimos con esa dinámica, no quiero saber qué va a pasar dentro de 3 años. Pero yo sí quisiera contestar, porque no es cuestión de serenarse o no, son datos duros. A ver, habla que ya se está combatiendo la corrupción. Yo creo que me diga una sola persona en la cárcel por actos de corrupción. Digo, ahora sí que resulta que en el mal gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, por lo menos 3 gobernadores están en la cárcel, 3 exgobernadores y uno prófugo de la justicia. Entonces, habría que preguntarse quién estaba combatiendo la corrupción. Y ahí son datos, no los estoy inventando yo, son del dominio público y ahí están. Y a otros temas que le faltó comentar a Gilberto, el asunto de la CONADE, donde están claras, son muchísimos. Y son muchos que simple y sencillamente los corruptos los santifica López Obrador y nada más con acercarse con él se les quita lo corrupto. Y ahí traen el juego del exdirector de Pemex, que un día es culpable y otro día no es, un día tiene orden de aprehensión, el día siguiente se la quitan, un día le congelan las cuentas, al otro día se las descongelan. Digo, como si fuese esto nada más un ardid publicitario. Creo que hablar de temas importantes como es el crecimiento económico que se refleja en la generación de empleos que le dan tranquilidad y certeza a las familias y que hemos visto una disminución muy clara en la generación de empleos. Y son los números del IMSS, no los digo yo ni los dice nadie más. Por ejemplo, en estos 5 meses se han generado 470,000 empleos y en el primer semestre de Enrique Peña Nieto fueron 530,000, es decir, hubo un poco más de 1.5% más de generación de empleos, pero si tomamos en consideración que se han perdido 42,000, entonces ya tenemos por ahí un número en déficit. ¿Por qué? Porque no hay la certeza jurídica que le permita a los inversionistas venir a invertir al país. ¿Cómo van a venir a invertir si ven que una obra como es la del aeropuerto de la Ciudad de México, en la que hoy nos ha costado a los mexicanos, porque lo vamos a pagar nosotros con los recursos públicos, se va a pagar más de 100,000 millones de pesos, que eso es lo que nos va a costar el cancelar la obra del nuevo aeropuerto, cuando no se iba a contar ningún 5, ya había compromisos formales para que fuera la iniciativa privada los que iban a construir el aeropuerto. Y si a eso le sumamos que se han estado cancelando proyectos tan importantes como la promoción en materia de turismo, una de las fortalezas de nuestro país, el cuarto ingreso que tiene México es a través del turismo y que hoy lo cancelan pues, pueblos mágicos, cancelan casi todos los programas que le estaban generando empleo, pues han estado de alguna manera cancelados. En últimas fechas se canceló el Instituto para el Emprendedor, para que los jóvenes pudieran emprender un negocio en lugar de recibir un recurso de manera directa nada más por no trabajar y por no estudiar, era a quien iba a atreverse a emprender, a hacer un negocio, ese se cancela. Muy bien, Hugo Rodríguez. Bueno, decía Gilberto que al final de cuentas nosotros repetimos frases que dice el presidente. Yo creo que es importante señalar que, bueno, si quieren le entramos al tema de fondo. Yo creo que un individuo como Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía, podría ser satisfactorio para Gilberto, para que le dijera que el neoliberalismo, cuando tuvo el acuerdo de Washington y lo generaron para una política general en los países donde ellos tienen influencia, no funcionó. Y el último libro de Joseph Stiglitz te lo recomiendo, Gilberto. Gracias. Te lo recomiendo, para no repetir lo que dicen todos los periodistas pagados de este país. Él habla de un libro que dice
malestar en la globalización, si no me equivoco del título, ya lo revisé, y lo que está diciendo Joseph Stiglitz es que tanto lo que dice el senador como Chuy, como lo que dices tú, realmente está fuera de lugar. El propio Joseph Stiglitz dice que los países donde fueron aplicadas todas estas políticas de neoliberalismo, que es lo que está atacando este gobierno, llevaron solo pobreza y destrucción a los países. Y lo está diciendo él, no yo, un pobre individuo que solo repite las cosas que dice López Obrador. No, yo creo que estamos bien claros que muchísimos de los actores políticos reales y que atacan con todo al presidente el día de hoy, ayer y mañana, son los que están perdiendo las grandes canonjías que le daba un sistema corrupto hasta el tuétano, y que realmente va a costar mucho poder controlar esto. Los especialistas, los que saben de esto, yo soy médico, oftalmólogo, pero de la gente que sabe de esto dice que requeriremos 30 años para arreglar el desastre que dejaron estos gobiernos del PRI y los gobiernos que vendrán, si no llevan una línea de corregir, estaremos en un proceso como quién. ¿Te parece bien Gilberto Menem, que les creyó que hasta los departamentos de agua potable en las ciudades son propiedad de los españoles? O yo creo que tendríamos que seguir con todos los programas corruptos y simulados que tenían y que ha costado muchísimo irlos corrigiendo. Muy bien, Gilberto Pérez Castillo. Pues mira, me da mucho gusto que estés leyendo, Hugo, de veras. Eso es bueno en una clase política a la que tú perteneces, que les hace falta mucho leer. Ojalá hubieran leído desde antes, ¿no? Y también me gustaría que escucharas también, ¿no? Porque yo en ningún momento defendía el neoliberalismo, para que vengas a repetirme lo que dice Stiglitz. Yo simplemente dije, no se va a acabar el neoliberalismo con un decreto de tu presidente. O sea, no confundas cosas. Por eso, aparte de leer, ojalá también aprendas a escuchar. Mira, el asunto es que ahora tú vienes también a hablar de todos los gobiernos corruptos que dejaron al país como están, y bueno, obviamente en el entendido de que quisieras que a todo el mundo se le olvidara que tú fuiste parte importante de esos gobiernos corruptos del PRI, y que pues, tienes historia en el PRI. Entonces, y eso, que siempre fui crítico. Y que sí, ya después de que se van, ya todos fueron críticos. Y que a la hora que se pasan, pues quieren que olvidemos su pasado. Algún día platicaremos de todos esos pasados de los que fueron críticos. Pero bueno, el tema es que si nos vamos a las realidades, yo decía, no son las formas, son las realidades. Yo pregunto si realmente este gobierno de Trump está siendo un gobierno diferente al neoliberalismo. Y a Hugo se le llena la boca de orgullo decir que aquellos intereses económicos que son los afectados son los que les duele. Creo que esos intereses a los que se refiere Hugo fueron a los que en el evento del presidente les apartaron las primeras filas adelante para que estos señorones que se hicieron ricos en el pasado y que sigan haciendo negocios con el actual gobierno, tuvieran la comodidad de estar cerca del presidente. No han tocado a nadie. No han cambiado el régimen, no ha cambiado la Constitución, no ha cambiado nada, pero además firmó el Tratado de Libre Comercio, le urgía que se firmara el tratado. Eso es neoliberalismo desde el punto de vista de la gran mayoría de los teóricos. Bueno, pero aparte Hugo se ha convertido en el principal empleado, en el empleado del mes y del año, seguramente va a ser el empleado del año, del gobierno que representa el neoliberalismo en este país. Es el empleado número 1 de Donald Trump y le está haciendo una chamba que va en contra de lo que dice. Y que es una chamba directa, clara, contundente del neoliberalismo. Atacar la migración, combatir a los que están buscando oportunidades al otro lado. Y vienen a hablar de que están acabando con el neoliberalismo. Con todo y pena, y ojalá vuelvas a leer a Stiglitz y nomás lo leas con más calma, te vas a dar cuenta, Hugo, de algo. El gobierno de tu presidente es tan neoliberal como los que se fueron. Voy a una pausa, regreso a las conclusiones del programa. Okay.
diferencia de la lejanía que solían marcar los presidentes de México con los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza de lunes a viernes una conferencia de prensa mañanera desde el inicio de su gobierno. Han sido las conferencias donde el mandatario acostumbra a hacer anuncios, nombramientos y exposiciones de sus proyectos de gobierno. En este espacio es acompañado por funcionarios de su gabinete de acuerdo con el tema que desee abordar. Las conferencias han sido cuestionadas, ya que también son tribunas que el presidente ha aprovechado para hacer ataques a rivales políticos, a la misma prensa o actores políticos, quienes no tienen la misma oportunidad para ejercer su derecho de réplica. Un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos, como siempre, a las conclusiones. Comienzo contigo, Armando. Bueno, definitivamente fue un ejercicio inédito, un ejercicio importante, un ejercicio que coloca muchos de los temas. No tuvimos ninguna respuesta ni ningún esquema que nos permitiera entender la dinámica en la que se yuxtapusieron una gran cantidad de datos y una gran cantidad de cifras. Todas ellas sin duda son importantes, sin embargo no entendemos el plan general, que tampoco el Plan Nacional de Desarrollo ha sido el mecanismo que nos permita entender la dinámica de gobierno. Sin embargo, desde la perspectiva electoral tiene una gran efectividad lo que acaba de acontecer con este mensaje. Lo que se requiere ahora es la reconducción de toda la estructura del aparato de gobierno para poder definir los esquemas institucionales que puedan identificar, incluyendo desde la propia estructura interna de gobierno, para que no lleguen a tener esa serie de controversias entre el subsecretario de Hacienda y el presidente de la República, corrigiéndose mutuamente o corrigiendo uno al otro las tareas y las declaraciones que generan mucha incertidumbre de parte de todos los actores políticos, sociales, nacionales e internacionales. Creo que el ejercicio fue efectivo en la dimensión política, pero hace falta la reconducción institucional. Muy bien. Jesús Casillas. Pues mira, apostarle a que va a tener el respaldo ciudadano todo el tiempo es una falacia. Creo que apostarle a este bono democrático que se va a mantener, creo que es un error. Y más cuando se trata de que a quien se está afectando es precisamente al mercado electoral que tiene el partido en el gobierno y su presidente, que me refiero primero a los pobres, y es precisamente a los pobres a los que les quitaron las estancias infantiles, es precisamente a los pobres a los que les disminuyeron el presupuesto para salud. Más de 15,000 trabajadores de la salud ya no están ni en el ISSSTE, ni en el IMSS, ni en el Seguro Popular. Es precisamente a ese sector de la población al que le quitaron la oportunidad de acceder a la cultura, un tema fundamental, a pesar que su señora esposa es una escritora connotada y que es precisamente a la cultura a la que le quitaron recursos. ¿Y qué decir de seguridad? Hace apenas unos días, los elementos de la Policía Federal manifestándose en la Ciudad de México. Fueron los policías los que bloquearon carreteras, los que bloquearon las principales calles de la Ciudad de México, la propia base de la Policía Federal con la propia directora, pues tomar las instalaciones, que los propios policías se sienten inconformes en manos de quién estamos, y que es un tema que sí nos debe de preocupar, que le debe de ocupar, y que yo hago votos porque rectifique, porque a fin de cuentas, a pesar de lo que dice Hugo, nosotros sí queremos que le vaya bien al presidente de la República para que le vaya bien a México. Lo que no estamos de acuerdo es que se sigan tomando decisiones en las rodillas, bajo un esquema de que una sola persona es el dueño de la verdad absoluta, que no se deje asesorar, que no escuche a las voces críticas, que no escuche, porque el presidente no gobierna solamente para Morena. Hoy es presidente de los que votaron y de los que no votaron por él. Y ha sido el presidente el que se ha encargado de enfrentarnos a los mexicanos entre chairos y fifís, entre buenos y malos, y ahí nos tiene confrontados a todos en lugar de unificar al país y que todos trabajemos juntos para sacar adelante a México. Muy bien, Hugo Rodríguez. No, yo creo que es importante en una conclusión de ideas decir que el presidente López Obrador, con todas sus cualidades y defectos, es un presidente que está cumpliendo su palabra. Lo que dijo en los 50 puntos que planteó como una plataforma de campaña política,
dista kilómetros de lejos de una campaña de un tipo como Vicente Fox, que ganó y ganó muy bien, inclusive con el apoyo hasta de la propia izquierda, o algunos actores de izquierda, y luego en el gobierno se quitó la máscara y apareció un régimen como pocos ha habido en la historia en el asunto de él y su relación presidencial con Marta Sagún y el control de la presidencia, los actos de corrupción más impresionantes de los que se tenga memoria. Con todos sus defectos, Andrés Manuel es un presidente que está cumpliendo su palabra y el pueblo lo sabe. Entonces, por más que digan los periodistas que están cuestionando a cada momento, que es su derecho de hacerlo y lo debemos de respetar, por más que digan, esto va a ir evolucionando un poco. Eso me da pie para decirte, yo creo que este gobierno, en la medida de las posibilidades reales de carácter económico, va a estar corrigiendo eso que se le llena la boca a Chuy para estar diciendo que los programas ahora que los maneja este gobierno están mal. No, se pagó un costo y se está pagando en cada programa. La gente que fue a cargar gasolina y hacía filas, pues estaba muy molesta, pero apoyó porque entendió el grado de nivel de corrupción que teníamos ahí. Creo que se debe de meter, Jesús, a revisar lo que pasaba con el huachicol de los niños. Los ID robados a todas las guarderías y una corrupción impresionante. Y así no es motivo de este programa, no podríamos estar hablando todo lo que se ha tenido que revisar desde las tripas, como la gente popularmente dice, donde tenían una asquerosidad donde quiera que le destapes. Entonces realmente eso va a generar un doble dificultad para estos gobiernos, como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Estar hablándole con la verdad a la gente, estar cumpliendo a la gente y estar revisando todo lo que aparentemente estaba bien. Muy bien, Gilberto Pérez Castillo. Subrayo que los resultados son las únicas formas de medir un gobierno. Ni las intenciones, ni las ganas, ni quién lo encabece, ni de dónde venga. Son los resultados y es la realidad lo que nos permite hacer una evaluación si el gobierno va bien o no va bien. Empezar con 75 puntos, según Hugo, de respaldo de la sociedad, pues de una vez váyanse para arriba, Hugo, váyanse al 100% de respaldo al presidente. Y nomás recuerden una cosa, lo importante de un gobierno no es cómo empieza, es cómo acaba. Lo importante de un gobierno al decir que está combatiendo la corrupción no es los primeros días, es cómo termina. Y ya te di elementos para decirte que tu presidente ya cometió actos de corrupción al hacer asignaciones directas sin concurso. Bueno, pero repito, el tema de los mexicanos no creo que sea en las mañaneras, porque la realidad se acaba imponiendo siempre a cualquier instrumento de comunicación. Hay quienes piensan, como López Obrador, que la comunicación supera la realidad. No, la realidad es tan terca que siempre se acaba imponiendo. El problema de los mexicanos sigue siendo, y lo repito, la inseguridad. El problema es que el presidente que nos ofreció, que nos iba a resolver el tema de la seguridad, hoy trae a los marinos persiguiendo migrantes y limpiando el sargazo. Hoy trae a los militares persiguiendo migrantes, construyendo aeropuertos y haciendo de chile de todos los moles. Y plantando árboles. Y bueno, a eso, bueno. Pero hizo su Guardia Nacional, que nos dijo que era para resolvernos el tema de la seguridad, y la puso al servicio de Donald Trump como una policía migratoria de Estados Unidos en México. Bueno, la seguridad. Pero no al servicio de los narcos. El tema de las... No, pues ahí van. El tema, están empezando, espérate. El tema de la salud, ya dijo Chuy, desmantelado totalmente. Bueno, el tema al final de cuentas es lo que le importa a la gente. Y esa realidad se va a acabar imponiendo. Así tengan, según Hugo, el 75% del respaldo. Así llenen el Zócalo 20 veces. Así tengan mañaneras todos los días. La realidad tarde o temprano se impone. Y no olvidemos que ha habido en los últimos años personajes que han llegado
con una gran popularidad, que parecían imbatibles, como el presidente actual de Francia, que hoy casi lo echan para la calle, Bolsonaro, que llegó con un respaldo impresionante y que casi lo echan a la calle, la dupla de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, que llegaron con las mismas banderas de López Obrador y que son carne de presidio, y así podemos contar. No es cómo empiezan el gobierno, es cómo acaban el gobierno. Lo vamos a ver. Muy bien. Nos quedan 30 segundos más. ¿Quieres comentar algo, Hugo? Sí, realmente yo insistiría, ¿no?, en un tema. Toda la gente que ahorita está muy dolida y está en los medios, en las redes, con mucho dinero, en los grandes medios de comunicación, pues es la que está perdiendo privilegios. A ver, muy rápido, Carlos, porque se le han pasado diciendo que los periodistas eran chayoteros, ¿no? Y que ya se acabó el chayote. Y yo veo a los periodistas que ahí siguen viviendo, ¿eh? Entonces quiere decir que no vivían del chayote. Ahí están los mismos, siguen trabajando. Entonces, otra gran mentira. Hubo una lista ahí nada más de periodistas que recibieron dinero, pero además fueron muy poquitos. Claro. Muy poquitos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, Muchísimas gracias. Hugo, Muchas gracias, Carlos. muchas gracias. Gracias a Gilberto, todos. muchas gracias. Me quedo con unos cuantos segundos para una reflexión final en torno a este tema. Aquí lo que se ha mencionado, lo retomo, es la importancia de los resultados. Nadie discute las buenas intenciones del presidente, los proyectos que tenga para ayudar a los jóvenes, a los adultos mayores, etcétera. Eso nadie lo discute. Tal vez se podrá poner el matiz en las formas, pero nadie discute sus buenas intenciones. Pero, como se dijo en esta mesa, lo más importante de todo van a ser los resultados, porque si no es así, en el próximo informe o en 2 años más, cuando el presidente vuelva a aparecer a dar un informe, lo peor que le puede ocurrir es que la gente cuando lo escuche le diga, yo tengo otros datos. Hasta la próxima.